Son dos de las obras en marcha o en proyecto más relevantes en cuanto a transporte en la ciudad condal: la línea 9 del metro y la remodelación y ampliación de la estación de Sants. Y estos días hemos conocido noticias muy dispares sobre ellas que tienes que conocer. Como se cita en la miniatura del vídeo, la mega obra de la línea 9 del metro en su parte central ha sufrido un frenazo por temas técnicos que va a retrasar los trabajos varios meses, mientras que en lo que se va a hacer en Sants se ha recibido un respaldo muy importante con la licitación en el último Consejo de Ministros del primer tramo de inversión, unos trabajos que transformarán por completo el actual espacio para viajeros y a los que se sumarán más adelante la remodelación completa y profunda de los alrededores. Empezamos por las malas noticias: el imprevisto en las obras del tramo central de la línea 9 del metro, donde se ha conocido que la tuneladora se ha detenido por desgaste antes de Mandrí, suponiendo un parón que afectará al ya ajustado calendario que se tenía en mente y que parecía ir por fin a velocidad de crucero. Según información del Departamento de Territori, la máquina se ha encontrado más dificultades de las previstas en el terreno, forzando una parada técnica que podría alargarse cerca de 3 meses y reanudar la marcha a finales de mayo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Un tropiezo que, según algunos medios de comunicación locales, como La Vanguardia o BTV, la tuneladora que debe completar el tramo central llevaría parada desde finales de febrero por dificultades extra encontradas con el material que ha ido perforando y que habría desgastado la rueda de corte, de tal manera que se ha tenido que parar la máquina antes de hora para hacer mantenimiento. Otro de los motivos que se han apuntado para explicar estos problemas se deben no solo a la longevidad de la propia máquina, sino a los 11 años que, recordemos, estuvo parada por falta de financiación, que habría llevado a un desgaste mayor de ciertos elementos, dejándola en estos momentos detenida a unos 500 metros de la futura estación de Mandrí. Este imprevisto podría obligar a retocar el calendario que se había diseñado para acabar el tramo central en 2027 e ir abriendo estaciones. Aún así, si todo va bien, en mayo podría volver a horadar en el terreno y llegar a la citada futura estación de Mandrí en verano. Será entonces cuando se hará otra parada de mantenimiento y revisión de la tuneladora y cuando se rehaga el calendario. Sin embargo, más allá de este imprevisto, las obras prosiguen a buen ritmo en otros puntos del recorrido. Desde enero se está construyendo el vestíbulo de la estación de Mandrí, que ya tiene todo el pozo excavado para conectar el túnel con la calle. También se continúa excavando el pozo de la estación de Sarriá, que se cifra en un 60% de ejecución. Además, entre finales de primavera e inicios de verano se comenzarán las obras de estructura interior en las estaciones de Alfés y Maragall, dos estaciones que ya tienen en licitación los proyectos de arquitectura, y también lo está la conexión del pozo de la estación de Sant Geli con el túnel. Además, se está a punto de adjudicar la cobertura del llamado Macropou de la Sagrera, con la configuración definitiva de las vías L9, L10 y la L4, lugar donde, recordemos, en el futuro se quiere construir una zona deportiva, incluyendo un campo de fútbol para los barrios. También se está avanzando en acondicionar el túnel que ya está hecho entre Lesseps y Maragall para poder poner vías en un futuro. Respecto a la estación de Sants, el gobierno daba luz verde a la licitación de 176 millones para las obras que se centrarán en remodelarla a fondo y lograr más espacio para el viajero, así como los flujos de movilidad. Unas obras que, recordemos, no supondrán mayor capacidad ferroviaria, ya que no hay espacio disponible, pero sí una mejora de una estación que lleva quedándose pequeña desde hace muchos años y que espera tenerse listo en 2026. Una actuación que se desarrollará en varias fases y a la que seguirá la gran transformación de su entorno, de los lugares más feos de toda Barcelona, y que sustituirá el actual cemento por zonas verdes y espacios para el ciudadano, incluyendo una remodelación a fondo de
de la estación de autobuses, proyecto que globalmente supondrá una inversión de 410 millones y que, te recuerdo, tienes detallado en un vídeo del canal. Como veis, Barcelona siempre está en movimiento, aunque no siempre para bien. Al menos en este caso, el parón de las obras de la línea 9 será de pocos meses y no debería suponer un gran perjuicio para lo que queda por hacer. Macroproyecto al que pronto dedicaremos un vídeo y que seguro seguirá dejando noticias a los que no les perderemos la pista. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.